pues no darle tanto turno a la palabra, no dejarle participar tanto en seminarios, en charlas, en pequeñas cosas, ¿no? Y eso lo llamamos violencia. Entonces, lo que yo voy a presentar hoy, o mi tesis, es básicamente, y para eso vamos a acudir a los textos antiguos, es cómo se generó literariamente, pero que literariamente la literatura, decía Goethe, es una manera de expresión del espíritu de una nación. Es decir, la literatura expresa los valores espirituales de X población en X tiempo. Entonces lo que estamos viendo en verdad es básicamente cómo aconteció una decisión fundamental, que es cómo se decidió que lo violento patriarcal tenía que imponerse sobre lo violento maternal por considerar a lo violento maternal como lo antonomásicamente violento. Es decir, hay un gesto perverso ahí por el cual lo violento patriarcal, ahora veremos en qué se concreta esto, ¿no? Que, digamos, la posesión legítima de la violencia la tenía, los hombres sobre las mujeres, porque la violencia de las mujeres estaba desquiciada, se consideraba violenta per se. Por lo tanto, lo que acaba sucediendo es que lo que tienen los hombres, lo que acaba teniendo esa violencia paternal, se deja de llamar violencia, y lo que hacen las mujeres se pasa a llamar violencia, cuando lo único que hay en el fondo son juegos de violencia, digamos, que uno ocupa y tapa al otro, somete al otro, básicamente con el discurso, como veremos, de la locura, del desquicio, del estar fuera de sí. Lucy Irigaray, en el libro que compré acá precisamente, en el de Cuerpo a Cuerpo con la Madre, por si lo queréis comprar, que es divino, es un texto es un libro que tiene 3 textos. El primero, que es el que se llama así, Cuerpo a Cuerpo con la Madre, es una conferencia que da en 1980 en Canadá, en un congreso que se llama Las mujeres y la locura. Era un congreso de psicoanálisis, de psicoanalistas, es decir, allí lo que había era gente a la que le preocupaba, digamos, el problema de la salud, ¿no? Y en concreto asociado a las mujeres. Y es particular, ella comienza el texto diciendo, esto es como un añadido, esto no aporta nada a lo mejor a la tesis final, pero hace un añadido que es que le sorprende que haya, pues bueno, muy pocas mujeres, evidentemente, porque pocas mujeres se dedican al psicoanálisis, pero por otro lado también le sorprende que haya menos hombres de los que se esperan, precisamente porque asume que hay un porcentaje de los hombres a los que no les interesa la cuestión de qué tienen que decir las mujeres sobre su propia salud, sobre qué es la locura en las mujeres. Lo que a ella le revelaba que simplemente a los hombres psicoanalistas no les interesaba la palabra de la mujer, estando sana o loca. Eventualmente llega a decir como que son ellos los que deciden que ella tiene la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, antes que nada, antes de entrar a esto, vamos a ver como superficialmente, en 3 líneas, cuáles son como las bases del psicoanálisis freudiano, porque a partir de ahí es desde donde se puede desprender como la tesis que quiero intentar defender. Entonces, bueno, Freud, como sabéis, es el primero que formalizó y centralizó la ciencia psicoanalítica, donde básicamente en la construcción del sujeto, del individuo, hay una fortísima y brutal, digamos, relación entre el propio desarrollo del sujeto y su sexualidad. El motivo de esto es básicamente que cuando un niño, antes de poder decir yo, esto es fundamental, a toda la historia de la filosofía le ha fascinado el momento en el que un niño aprende a decir yo y no habla de sí mismo en tercera persona. O sea, yo recuerdo a mi prima cuando era chiquita, yo la cogía en brazos, le enseñaba fotos y yo decía, ¿quién es este? Y decía, pues papá. ¿Quién es este? Pues el abuelo. Y le señalaba a ella y ella decía su propio nombre, decía Eva. Pero sonreía porque sabía que era ella misma. Lo que pasa es que ella no sabía decir yo. Entonces es fascinante cuando sucede que un niño pasa a decir yo, porque lo que acontece básicamente es un cambio de autointerpretación del niño. El niño, antes de decir yo, se autointerpreta más bien como una suerte de ente que no tiene límites, que no está delimitado, que es una especie de fluido que envuelve a todo el mundo y por tanto todo el mundo está básicamente obligado, vinculado al bienestar del niño. Es asunto de todos que el niño esté bien. Básicamente porque pues efectivamente sus papás han estado allí, que han aprendido a interpretar el llanto, han aprendido a interpretar las necesidades del niño y entonces básicamente el niño, la experiencia que tiene, el aprendizaje que tiene es que cada vez que tiene una dolencia o una necesidad, esa se colma y es saciada por otra persona que no es el mismo, ¿no? En este sentido, el niño es como una suerte de libro abierto
en el que participan todo el mundo. O sea, hay un momento, de hecho, se le llama estadio del narcisismo. El niño es narcisista por antonomasia. Por eso no tiene mucho sentido decir que un niño es caprichoso o que un niño es mal educado. O sea, pues obviamente, o sea, el niño es narcisista en ese estadio. El niño lo que cree es que todo el mundo gira en torno de él, alrededor de él, y que todo el mundo está comprometido con el bienestar del niño. De esta manera, no es tanto que el niño considere, como se suele decir, que el niño se considere a sí mismo como una parte de la madre, sino que más bien él considera que la madre forma parte de él, como si fuera un brazo más. Si yo tengo sed, yo muevo este brazo y cojo la botella de agua. Un niño lo que hace es llorar y como si fuera un brazo, llega la mamá, coge el agua y se la da al niño. Entonces, o el papá también. Es decir, hay un proceso de integración de los padres en la figura del niño por el cual el niño no tiene muy claro qué es o quién es y por eso no dice no. O sea, no dice yo, básicamente. No dice yo porque no lo entiende. Sin embargo, llega un momento en el que sí. De repente el niño dice yo y sucede algo que también es fabuloso, que es que el niño aprende a mentir. La mentira es algo, filosóficamente y psicológicamente fascinante, porque es la prueba de que el niño se reconoce como un individuo, y ya no como un libro abierto del que todo el mundo sabe qué es lo que pone. El niño oculta secretos. O sea, si el niño miente y dice, pues no sé, yo me acuerdo, por ejemplo, siempre me cuentan mis papás la primera vez que yo mentí, que fue que rompí un collar a una tía, lo volví a guardar ahí donde estaba, y con 4 años o algo así, y cuando llegó mi tía y preguntó, ¿alguien ha visto un collar en mi cajón? Y entonces yo dije, como era de piedrecitas así azules, como tal, y dijo, sí, hija, no sé, no lo he visto, ¿no? Entonces, mi papá diciendo que no, que mi hija no la ha podido romper, que mi hija nunca ha mentido. Claro, ahí sucedió la primera mentira, que es la primera de muchas en el fondo. O sea, ahí el niño de repente lo que descubre es que su cabeza no es accesible a todo el mundo, que no se pueden ver sus intenciones. Y esto es importante porque se configura como un sujeto sólido por sí mismo. Es decir, ya tiene sus propios brazos y sus propias manos para conseguir las cosas que desea, como el agua, como la comida, o lo que sea. Puede empezar a verbalizar e incluso miente. Este giro por el que el niño dice yo y empieza a mentir es un proceso que Freud básicamente identifica con el momento en el que el deseo sexual del niño o el deseo genital de los niños se dirige a un objeto concreto y no a otro. No deseo este otro en concreto. Entonces ahí se produce el momento de individuación, del momento en el que yo me constituyo como un yo, mi mamá y mi papá no son parte de mí, yo soy un individuo que deseo ese otro individuo o ese otro objeto. ¿Qué es lo que sucede cuando un objeto de deseo se manifiesta ante mí, lo reconozco como uno y único? Lo que sucede básicamente es que vivimos en una sociedad, convivimos con otros y ese deseo tiene que ser, digamos, reprimido o tiene que ser calmado, tiene que ser acallado, ¿no? Que es, por otro lado, esto que parece que tiene connotaciones negativas, pero no, o sea, esto es lo constitutivo de poder vivir en sociedad, que la gente básicamente no vaya dejando que su deseo vaya por ahí galopando, ¿no? Porque luego tenemos violaciones, etcétera, pedofilia, yo qué sé, un montón de cosas que no deberían suceder. Entonces está bien que haya un momento de represión del deseo. Y ese momento de represión del deseo es donde acontecen precisamente, para Freud, una diversidad de enfermedades mentales que van asociadas a la condición sexual del niño o la niña. En el caso del niño, pues tiene el complejo de Edipo, que desea a su madre y se ve interrumpido por el no del padre, por la ley del padre. Y en el caso de las mujeres tienen el complejo de Electra, que es que desean a su padre y para ello pues matan al padre para poder, o sea, a la madre para poder, yacer con el padre, ¿no? Ese deseo simbólico que haya la madre o el deseo simbólico que haya el padre que se vea amputado por el otro progenitor, es donde se genera la enfermedad. De manera que, por ejemplo, en el caso de las mujeres que desean a su padre simbólicamente desarrollan finalmente histeria, y en el caso de los hombres que desean a su madre desarrollarán eventualmente neurosis. ¿Qué pasa? Que efectivamente todos están locos, o sea, quiero decir, como que no hay ninguno del que se diga no hay una enfermedad, o sea, la premisa la premisa del psicoanálisis es que todos, por pasar ese trago violento de no poder acceder a lo que deseamos, porque hay un otro que es la ley, por ejemplo el padre o la madre que pone el no, pues es traumático para todos y eso nos fractura y nos enferma.
eso de una manera pues lo que hace es normalizar la enfermedad, eso está bien, decir, no, pues todos en el fondo estamos fracturados, eso está muy bien. Ya no vamos a volver a tener la completitud restaurativa del comienzo, ya nunca vamos a ser lo mismo que fui con mi madre al principio, de que ella fuera yo y yo me sintiera completa, eso nunca más va a suceder, pero está bien que suceda, porque en el fondo eso lo que genera es que a tu madre eventualmente tú la consideres un igual a ti y no la trates solo como madre, es decir, la trates como una mujer que tiene una vida propia, etcétera, etcétera, ¿no? La cuestión, digamos, grave en este asunto es que efectivamente, como dice Lucy Irigaray, dice cada sexo se relaciona con la locura. Todo deseo se relaciona con la locura, pero aparentemente un deseo se toma por sabiduría, mesura y verdad, por lo que ha dejado al otro sexo el peso de la locura que no quería ver ni cargar. Es decir, hay dos locuras, está la neurosis, está la histeria, pero sin embargo hay una de esas dos locuras que pasa a ser interpretada como, digamos, lo legítimo, lo calmado, lo medido, el punto medio entre las cosas, es decir, todo lo contrario al desquicie, al estar fuera de sí, ¿no? Y eso se le ha atribuido al otro sexo. Entonces dice también, el deseo de ella, su propio deseo, es lo que debe prohibir la ley del padre, de todos los padres, padres de familias, padres de naciones, padres médicos, padres curas, padres profesores. Ellos intervienen siempre para censurar, reprimir en completo sentido común y buena salud el deseo de la madre. O sea, aquí cuando está diciendo, o sea, de aquí se tiene que interpretar una cosa, cuando habla del padre, no tiene que entenderse solo mi padre o tu padre o el otro padre, sino que el padre pasa a ser una figura simbólica de, digamos, de lo que se asocia con la buena salud política, el buen sentido común y la higiene política. Por ejemplo, si decimos padres de naciones, ¿no? O sea, esto ya sucedió con el Leviatán. El Leviatán cuando Hobbes escribe el Leviatán y habla de que tiene que haber, digamos, una suerte de máquina divina que el príncipe, ¿no? Que lo que hace es regular la seguridad de los individuos por medio de quitar una parte de las libertades de todos los ciudadanos. En el fondo lo que está construyendo es una identidad entre un hombre y el Estado-Nación. Esto lo desarrolla, por ejemplo, Wendy Brown en un libro que se llama Estados amurallados, soberanía en declive, que es muy bueno, donde acaba por decir que casi todos los problemas que hay por ejemplo, para rechazar a los migrantes, para rechazar a los, por ejemplo, los habitantes de la calle, para rechazar a las prostitutas, para rechazar a los refugiados, tiene que ver precisamente con la noción de que debe haber una salud política que va asociada, digamos, a una figura paterna que es fuerte, que, digamos, vigila los dominios que le competen, el que se encarga más bien de la guerra, el que se encarga más bien, digamos, de el cuidado interno de su civilización, digamos, de su polis, frente a un modelo matriarcal que sería más de invitar a la gente, cuidados afectivos, una tendencia, digamos, a permearnos por afectos de personas que generalmente son rechazadas, etcétera, etcétera. En los estados paternales, digamos, lo que tenemos es que a los habitantes de la calle se les ve como miasma contagiosa, a las prostitutas también, porque pues, se las ve como vehículos de enfermedades de transmisión sexual, a los migrantes también por lo mismo, porque vienen de otros países a saber qué enfermedad nos traen. Entonces, se tiene que interpretar al padre como una figura simbólica de lo que en nuestra sociedad se interpreta como la mesura, la sabiduría, el saber estar, la higiene y pues la salud, sobre todo tiene que ver con salud. Entonces, dice finalmente, señala de hecho Lucy Irigaray, cuando Freud describe y teoriza particularmente en Tótem y Tabú sobre el homicidio del padre como el fundador de la horda primordial, olvida un homicidio más arcaico, que es el de la mujer madre requerido para establecimiento de cierto orden en la ciudad. Es decir, el feminismo parte, o sea, bueno, el psicoanálisis, porque Freud lo hace en Tótem y Tabú, parte de que la civilización tal y como la conocemos comienza siempre con el asesinato o bien del padre o bien de la madre. Porque claro, cuando se da una tribu, por ejemplo, según Freud, lo que sucede es que cuando se mata al padre o fundador de la civilización es cuando acontece por fin un estado en el que empieza el diálogo, empieza como
se desarrollan básicamente las técnicas necesarias para que haya una nueva gubernamentabilidad, básicamente, que se dialogue quién va a ser el que gobierne esa tribu, ese pueblo, esa civilización. Pero lo que dice básicamente Luis Irigaray es que eso pasa por encima de otro asesinato, un homicidio primero, que es el de matar a la madre. Entonces, bueno, por consiguiente, dice ella, lo que aparece tanto en los hechos más cotidianos como en el conjunto de nuestra sociedad y nuestra cultura es que todas ellas funcionan originariamente sobre un matricidio. Entonces, lo que nosotros queremos hacer aquí, lo que vamos a intentar ver es cómo se dio precisamente ese matricidio original en nuestra historia a partir de la literatura más clásica. No voy a utilizar la Biblia por ser muy clásica, pero porque es que eso es como que es muy largo, hay muchas cosas ahí dentro que se pueden analizar, casi que demasiadas, diría yo, y porque me parece que es bastante más amable y más fácil de rastrear su evolución tirar por la literatura griega. Entonces lo que vamos a ver es eso, cómo la sociedad occidental ha surgido sobre el matricidio. Entonces, para ello, básicamente, vamos a partir de un texto de la Ilíada, que es el fragmento que se considera normalmente el gesto fundador de la sociedad occidental, así es como se interpreta normalmente, que es básicamente cuando Aquiles, en vez de matar a Agamenón, decide envainar la espada, pero ahora vamos a eso. El proyecto de Grecia es o sea, se nos presenta normalmente a Grecia y lo pensamos así, sobre todo en filosofía, como la Atenas pulcra, la Atenas del ágora, la Atenas de la democracia modélica, etcétera, etcétera. Pero, pues obviamente eso no surgió de la noche a la mañana, ni se dio así como por arte de magia, sino que fue un proceso, digamos que económico, social, político, pero también simbólico, literario y espiritual, muy largo, que aconteció. Nosotros ponemos las horquillas del tiempo en el que eso sucedió desde Homero, pero esto puede ser mucho anterior. Lo que pasa es que ya no tenemos nada, o sea, no tenemos materiales al respecto para poder verificar qué pasaba antes. Ni siquiera con lo de Homero tenemos tanto, porque Homero realmente está relatando algo que en principio no se sabe que si sucedió mucho antes o mucho después de él. Entonces vamos a tomar temporalidades literarias, vamos a tomar temporalidades ficticias. Y en ese proceso encontramos dos líneas que se están tejiendo. Por un lado lo político, lo económico, lo social, es decir, lo que históricamente sucedió, y por otro lado lo simbólico. Pero es que lo simbólico en Grecia en concreto se enarbola constantemente con lo que de verdad sucedió. No solo porque no nos queden a lo mejor documentos escritos de tipo objetivo como pues manuales de economía o yo que sé, tratados de economía, sino porque ante todo el lenguaje griego, los griegos desarrollaron un lenguaje para la literatura, y la literatura de los griegos se basa en explicar y en explicitar cómo se dio todo ese camino desde Homero hasta Platón, podríamos decir, hasta Sócrates incluso, que fue un proceso doloroso, tortuoso, incómodo, por el cual se cambia de un modelo, que es el de la Ilíada, a otro completamente distinto, que es el de Platón, por ejemplo, la República de Platón, por medio de un montón de tejemanejes divinos, de hombres siendo sabios o no sabios, etcétera, un montón de líos familiares que reflejan en última instancia la evolución de este proyecto. O sea, las tragedias nunca son, o sea, sí, cuando te las lees sin más son muy simpáticas, en el sentido de que son muy bellas y gusta mucho leerlas, son muy disfrutables, pero cuando los miras en el contexto del proceso histórico y político que había detrás, lo que sucede es que tú lo que ves es cómo termina una era y comienza una nueva. La muerte en las tragedias siempre das fin a algo y comienzo a algo nuevo. Entonces, por ejemplo, algo que en esto lo vamos a ver, básicamente el modelo del ágora de Grecia, de la Atenas clásica, que es pues que en el ágora hay una especie de, pues la democratización per se de Atenas pasa por distinguir el espacio público del espacio privado, ¿no? El ágora de Loikos. ¿Eso qué significa? Que las identidades privadas que tenemos nosotros, es decir, que yo sea Paula y yo qué sé, imaginaros que, no sé, maté una bestia enorme, que yo qué sé, un dragón de 8 cabezas o algo así, no sea relevante para mi aparición en el ágora como ciudadana. Yo como ciudadana pierdo mi nombre, pierdo mis méritos y tengo el mismo derecho a hablar que otra persona que no haya hecho nada de eso, por ejemplo. En esa medida, esa especie de allanamiento de las identidades en el acontecimiento democrático del ágora
eso no es algo que sucedía en Homero. Lo que sucedía más bien era todo lo contrario, es la era de los grandes héroes, es la era de los grandes nombres, es la era de las grandes familias. O sea, no hay sitio donde importe más la familia que en la antigua Grecia. Es algo en la Grecia arcaica que se dice, o sea, es una cosa, como veremos con la Orestiada, la Orestiada es un nudo, un nudo donde se desenlazan 4 historias distintas que se encajonan ahí y que representan el fin de la era de los héroes, de los grandes héroes, y comienza la era de la democracia. Pero eso también sucede con Edipo Rey, también sucede con, yo qué sé, pues Alcestis, de Eurípides, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para empezar, la política en la Grecia clásica es, pues lo que decíamos, ¿no? Parece que está más bien presentada como algo muy pulcro, muy limpio, muy higiénico. Sin embargo, ese giro lo da Platón precisamente como lector de Homero. Homero lo que tenía era más bien un modelo de política que no es el de la gestión de la ciudad, sino de la gestión de la guerra. La política no era lo que sucedía dentro de las murallas de una ciudad, sino lo que sucedía contra otras ciudades, digamos internacionalmente. La política es la guerra precisamente, y por eso el paradigma por antonomasia es la guerra de Troya. Entonces, o sea, la guerra de Troya es la señal, la manifestación más fuerte del modelo político griego arcaico, que es el que se combate al llegar a la Atenas de Platón, porque es Platón el que finalmente, cuando escribe la República o escribe las leyes, lo que hace es decir, es que el enemigo puede estar fuera, pero también puede haber enemigos dentro de la polis. Dentro de la polis hay enemigos porque van en contra precisamente del proyecto democratizador, del proyecto de la ciudadanía, del proyecto de la igualdad, la independencia, lo que luego se abandera precisamente la Ilustración. Entonces, bueno, todos lo sabremos, pero bueno, no está mal nunca recordarlo. La guerra de Troya comienza porque Paris, hijo del rey de Troya, se ha quedado con la pareja de Menelao, es decir, Helena, ¿no? Menelao es el rey de Esparta y su primo es Agamenón, que es el rey de Argos, perdonad. Y entonces esta guerra dura 10 años, en principio iba a durar 9, pero luego en las o sea, digamos que cuando el oráculo, bueno, no es el oráculo, unos gorriones nacen, y nace un 10º gorrión, pues básicamente esa es una señal que toman los griegos como que básicamente en el 10º año es que van a ganar la guerra con el famoso caballo de Troya. Pero en mitad de la guerra, porque claro, 10 años dan para mucho, ¿no? Entonces lo que resulta es que Agamenón es el que dirige las tropas griegas, que es el primo de Menelao, que es el principal afectado, ¿no? Menelao le han robado a la esposa. Entonces Agamenón, su primo, que es como, se supone que es como un rey muy feroz, muy fuerte, muy resistente y demás, pues es el que encabeza y dirige las tropas griegas. Y lo que sucede básicamente, le suceden 2 cosas importantes. La primera es que básicamente mientras va camino de Troya en barco, Poseidón siempre pide, antes de que se embarque, se hagan grandes expediciones marítimas, siempre pide un sacrificio para generar pues un viaje tranquilo, un viaje calmado, sin muchas catástrofes. Y bueno, ellos hacen uno con bueyes y con vacas y con ovejas, con los animales, pero Poseidón en mitad del viaje pues no considera que eso es suficiente, y entonces Agamenón tiene que matar a su hija, tiene que sacrificar a su hija Ifigenia. Esto no es de gran importancia en la Ilíada, pero es de gran importancia en la Orestiada, que es la obra de Esquilo, porque es de ahí desde donde parte la historia de Orestes y de Electra. Electra es la hermana de Orestes. Vale. ¿Qué sucede? Pues la otra cosa que hace Agamenón es que básicamente se queda con el botín, digamos, de Aquiles, de una de las incursiones y de las batallas que ha tenido con Troya. Pues él gana un botín que es una mujer que se la llama la de las mejillas rosadas, que se llama Clitemnestra. ¿Por qué está tan enfadado Aquiles hasta el punto de que está decidido a matar a Agamenón? Porque, y esto es muy importante, en este proceso de democratización que acontece desde Homero hasta Platón, este proceso de allanamiento de las identidades privadas por las que uno se presenta como un ciudadano sin más, lo que sucede es que también hay una pérdida, un allanamiento y una democratización de otra cosa, que es el valor de las cosas. En el momento de, o sea, lo que se llama la economía de Homero,
es básicamente el momento en el que todavía no había monedas, no había una manera, como una medida universal del valor de las cosas, no se podían monetizar las cosas porque el valor era incalculable. Entonces, o sea, era incalculable precisamente porque los regalos que se hacían la gente entre sí, que se llamaban más bien tesoros, eran efectivamente botines que conseguían en guerras, premios que conseguían en concursos públicos, pues yo que sé, campos enteros, muebles de mucho valor. Son regalos que eran únicos en su especie, por eso era un regalo, por eso era un tesoro, y que normalmente no encontraba ningún equivalente. Entonces por eso no se consideraban que tuviesen como un valor medible, porque eran normalmente únicos en su especie. Esto va vinculado a lo que se considera las relaciones amorosas, pero amorosas me refiero a relaciones de amistad, relaciones de lealtad, etcétera, no solo al amor romántico, pero también aplica a eso, que es la filia. La filia o la filía básicamente es un modelo de relación que tenían los griegos que se basaba en la deuda. Entre dos personas que se amaban se regalaban tesoros. Entonces, yo te regalo un tesoro, pero como su valor es incalculable, tú siempre vas a estar en deuda conmigo. Cuando tú me des un tesoro de vuelta, yo estaré en deuda contigo porque su valor es incalculable y no te puedo dar nunca nada equivalente a eso. Eso es lo fundamental, las cosas no tenían equivalentes. Las cosas no eran sustituibles la una con la otra. Esto es la historia, de hecho, de Alcestis o de Medea, la sustitución de una persona. ¿Cómo se puede sustituir el hueco que deja una persona? Es imposible hacerlo. Entonces, por eso cuando se sacrifican y mueren por alguien, los griegos, es porque es una manifestación o una suerte de halago que se le hace a la filia, precisamente. No hay mayor regalo que te pueda hacer alguien que la muerte o la vida, y esa deuda jamás va a ser contestable. Lo que hace que la noción de lealtad se alargue a lo largo de la vida de una persona hasta que, pues bueno, asumir que siempre vas a vivir en deuda con esa persona, mejor dicho. Eso se va perdiendo con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo lo que sucede es que aparece la moneda, aparecen los dracmas, y eso lo que hace es que puede volver monetizable el precio de los tesoros. Con la democratización de las personas, el allanamiento de sus vidas privadas, de sus identidades, sucede también el allanamiento del valor de las cosas, y por tanto los tesoros, como cuentan con monedas, ya son intercambiables. Son intercambiables. Yo puedo cambiar un bien por otro por medio de la moneda, pero eso no es lo que sucedía en la época de Homero, en la Ilíada. Lo que sucede en la época de Homero, como vemos, es que los tesoros tienen un valor intrínseco que no es sustituible por otra cosa. De hecho, cuando Agamenón le quita a Aquiles, a Clitemnestra, básicamente le ofrece a la hermana de Clitemnestra. No hay nada más parecido a alguien que la hermana de Clitemnestra, o sea, no hay nada más semejante a Clitemnestra que su propia hermana, pero Aquiles no la quiere, porque no es lo que yo había ganado, no es el botín que yo me había ganado. Entonces, en mitad de todo esto, básicamente lo que acontece es que están a punto de matarse. ¿Por qué están a punto de matarse? Básicamente porque el modelo de gestión de los conflictos de la Atenas, en la que había un tribunal formado por 560 ciudadanos que votaban todos, escuchaban todos los relatos, se le daba oportunidad al acusado de responder con una condena, con una contracondena, etcétera, etcétera. Ese momento de diálogo no es lo que hay en la Ilíada. Lo que hay en la Ilíada es lo que se llama la justicia por sangre. Es decir, a mí se me ha herido, se me ha dañado de una manera, y entonces yo tengo el derecho de, pues, matarte, por ejemplo. La justicia por sangre es lo que precisamente se va borrándose en el paso del tiempo para dar paso precisamente a la idea de un tribunal democrático, justo, social y lo que se quiera. Por eso se considera muchas veces que la Ilíada no es solo la Ilíada, sino que es lo que se llama digamos, una quilomaica, es decir, la historia de Aquiles visualizando cómo matan a seres queridos y cómo él responde a esos asesinatos, y entonces le matan a él porque él había matado a no sé quién, le había expuesto dando 9 vueltas, a Héctor le mata y le da 9 vueltas sin darle, digamos, un enterramiento y un ritual funerario justo y digno, y entonces le matan por eso, llega otro y mata a este porque... O sea, hay ad infinitum, la justicia por sangre no se acaba nunca se acaba. El ojo por ojo no termina nunca. Sin embargo, como voy a leer en el texto, Aquiles lo que hace, en vez de empezar la línea de tomar la justicia, digamos, por tu propia mano,
para, digamos, vengarse de que Agamenón se ha llevado a Clitemnestra, en vez de matarle, es decir, en contra de todo lo que su entorno le ha sugerido y le ha criado y le ha educado, porque no había nada más, no había motivo de orgullo mayor que la guerra en Grecia, en contra de todo eso lo que hace es envainar la espada. Entonces dice acongojóse el Pelidas Aquiles, y dentro del velludo pecho su corazón discurrió dos cosas: o desnudando la aguda espada que llevaba junto al muslo, abrirse paso y matar al Átrida. Átrida es Agamenón, que se le llama así porque es el hijo de la familia Atreo, que ahora iremos a eso, pero tienen una maldición muy fuerte, o calmar su cólera y reprimir su furor. Mientras tales pensamientos revolvían su mente y en su corazón, y sacaba ya de la vaina la gran espada, vino Atenea del cielo. Envióle Hera, es decir, Hera, que dice, la diosa de los níveos brazos, que amaba cordialmente a entrambos y por ello se interesaba. O sea, realmente si Aquiles decide no matar a Agamenón es porque ha llegado Atenea, enviada por Hera, porque Hera pues aprecia a los dos, a Agamenón y a Aquiles, entonces no le gusta que estén en esas circunstancias. Entonces Atenea púsose detrás del Pelida de Aquiles y le tiró de la blonda cabellera, apareciéndose solo a él. De los demás ninguno la veía. Aquiles, sorprendido, volvióse y al instante conoció a Palas Atenea, cuyos ojos centelleaban de un modo terrible. Y hablando con ella pronunció estas aladas palabras: «¿Por qué nuevamente, oh hija de Zeus, que lleva la égida, has venido? ¿Acaso para presenciar el ultraje que me infiere Agamenón Átrida?». O sea, la verdad es que me hacen mucha gracia los griegos, ¿no? Porque llega Aquiles, se te presenta una diosa y dices, ¿a qué has venido a ver lo que me han hecho? En plan, mira qué putada me han hecho. O sea, son como muy sapos, ¿vale? Los griegos son muy sapos, se la pasan todo el día como soltándole la sopa a los dioses para que este castigue a este otro, tal, y así es que acaban tomando posiciones políticas los dioses. Entonces dice, vengo del cielo para apaciguar la cólera de tu corazón, si obedecieres, y me envía Hera, la diosa de los níveos brazos, que os ama cordialmente a entrambos y por vosotros se interesa. Ea, cesa de disputar, no desenvaines la espada injúrialo de palabras como te apetezca. Es decir, aquí lo que está viendo es que Atenea le está solicitando que prime la violencia verbal a la violencia física. Eso ya es un paso muy grande, o sea, porque en el fondo lo que se está haciendo es darle una importancia fundamental a la palabra frente a la espada. Y entonces en eso, pues efectivamente Aquiles, el de los pies ligeros, decide envainar otra vez la espada y no matar a Agamenón. Y bueno, y luego le suelta un montón de... Básicamente le dice cosas muy feas. Bueno, a ver, a nosotros no nos parecen tan feas, pero a lo mejor a ellos les parecían insultos horribles porque es toda la ira que tenía contenida en la espada, pues la suelta por la boca, ¿no? Entonces, ebrioso que tienes ojos de perro y corazón de ciervo, jamás te atreviste a tomar las armas con la gente del pueblo. Es decir, lo que le está acusando a Agamenón es que jamás peleó, y eso es verdad, él se encargaba de dirigir, pero él no peleó en toda la guerra de Troya. Vale. Claro, lo que haya acontecido, eso es lo que se llama el gesto fundador de Occidente, el momento en el que Aquiles envaina la espada y decide no matar a Agamenón. Vale. Mi hipótesis es que cuando Aquiles hace esto, lo que se considera el gesto fundador de Occidente es cuando acontece ese matricidio original en el que se fundan, digamos, toda la historia de la locura de la madre. Perdonad que es que tengo las hojas estas que me las han impreso un poco raras. Vale. Listo. Entonces, claro, cuando Aquiles envaina su espada, que es el momento en el que se funda el modelo occidental, ¿no?, de la mesura, la salud política, la salud pública, sobre todo, la salud moral del ser humano y de la población, es cuando procesa este proceso de democratización que empieza ante todo con el olvido de los grandes héroes. Y es el momento en el que comienza, digamos, también, a nuestro juicio, con lo que yo voy a exponer, el proceso del matricidio. ¿Cómo acontece este matricidio? Porque Aquiles no ha matado a una madre en ningún momento, entonces tenemos que ver dónde sucede este matricidio, ¿no? Sucede finalmente en la Orestiada. Vamos a ver una cosa. O sea, básicamente, Agamenón, como hemos dicho, mató a Ifigenia. Esto ya no sale en la Ilíada. Esta historia de la Orestiada aparece en Esquilo.
lo que le pasaba a los griegos, obviamente, a los trágicos, es que recogen cuestiones míticas, grandes nombres de la historia, digamos, de ellos, de los mitos de ellos, de sus leyendas, y la van reconfigurando de acuerdo a ciertos conocimientos que se tienen de ellos también por mitos. Lo que sucede es que muchas veces en las tragedias te encuentras cosas que no cuadran como cronológicamente, digamos, con la mitología, o incluso historias que van en contra de la mitología. Eso pasa en el Heracles de Eurípides, que en vez de hacer primero los trabajos, los hace después. En fin, que también hay tensiones a los que los trágicos se tienen que enfrentar como representantes de esas tensiones de la evolución de Grecia, del proyecto político de Grecia. Son estas precisamente, o sea, toman la decisión los trágicos de modificar los mitos básicamente para que encajen con las tensiones que están viviendo en su polis en ese momento. Entonces, en este caso, ¿cuál es la incoherencia o incomodidad que surge textualmente en la Orestiada? Básicamente que aquí Clitemnestra, digamos, o sea, siempre está la duda de en qué momento Clitemnestra tuvo hijos con Agamenón, si Agamenón consiguió a Clitemnestra en la guerra de Troya y Clitemnestra en la Orestiada le está esperando con 3 hijos ya. O sea, esa es una de las, digamos, incoherencias, digamos, del mito, pero da igual porque sigue representando lo importante y acoge igualmente a personajes importantes como Ifigenia, Orestes. O sea, quiere decir, existen. Lo que pasa es que el modo en el que se recogen en cada una de las tragedias es distinto. Por ejemplo, el Orestes de Eurípides es distinto. Entonces, bueno, son maneras, digamos, distintas de reconfigurarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Según la Orestiada, lo que ha sucedido es que Agamenón se ha casado con Clitemnestra, que es el botín robado de Aquiles, recordemos, y la deja en Argos, que es donde su casa, básicamente. Tienen 3 hijos, Ifigenia, Orestes y Electra. A Ifigenia es a la que sacrifica. Cuando que termina la guerra de Troya, Agamenón avisa con una llamarada, con una señal de fuego, que se van prendiendo en las distintas regiones de Grecia hasta llegar a Argos, la señal de que ya han terminado, que han ganado la guerra y que van camino de casa. Claro, el fin de la guerra de Troya es también el fin de la era de los grandes héroes, es decir, hayan muerto todos menos Odiseo y Agamenón, básicamente. Entonces, Odiseo, ya sabéis, no vuelve, o sea, tarda un montón de tiempo de volver a su casa porque se pelea, no le quiere hacer unas libaciones a Poseidón, entonces se va por ahí haciendo tal, no sé qué. Pero precisamente Odiseo no se le considera un héroe, se le consideraba en Grecia, de hecho, como uno que engaña, porque literalmente Odiseo significa el que se disfraza, porque literalmente se pasó toda la Odisea sin pelearse mucho, o sea, realmente lo que hacía era como ser ingenioso, y esa es la perspectiva como que se tiene de alguien tramposo, es decir, algo muy contrario al modelo bélico y de guerra, digamos, de héroe de gran nombre como es Aquiles. Entonces, Agamenón vuelve a su casa en su barco con un botín nuevo que es Casandra. Casandra es una muchacha que es adivinadora, y es adivinadora porque Apolo le dio esa bendición, pero también le da también una maldición a cambio, que es básicamente que Apolo se enamoró de ella en un momento.